Imagina una casa que no tiene lógica, donde las escaleras no llevan a ninguna parte, las puertas se abren a paredes sólidas y los pasillos parecen moverse cuando no estás mirando. Una casa donde los susurros se deslizan entre las habitaciones vacías y las sombras parecen multiplicarse con cada parpadeo. Ahora imagina que esta casa no es solo un capricho arquitectónico, sino un refugio construido para huir de los muertos. No una, ni dos, sino cientos de almas en pena, atrapadas entre sus muros. Bienvenido a la mansión Winchester. Una estructura imposible, nacida del miedo, alimentada por la culpa y habitada por algo más que recuerdos. Pero para entender su maldición, primero debes conocer la historia de la mujer que la creó. Sarah Winchester nunca fue una mujer común. Su destino quedó sellado mucho antes de que naciera, ligado al arma que cambiaría la historia de la guerra y la muerte. Era la esposa de William Will Winchester, el heredero de la legendaria compañía de rifles que llevaba su apellido. Los rifles Winchester eran conocidos como el arma que conquistó el oeste. Eran rápidos, precisos y letales. Con cada disparo, la fortuna de la familia Winchester crecía. Pero también crecía el número de vidas cegadas por sus balas. Sarah y William lo tenían todo: dinero, poder, una casa espléndida, pero el destino tenía otros planes. La tragedia llegó sin avisar, como una sombra que se desliza bajo una puerta entreabierta. Su única hija, Annie, murió poco después de nacer. Sarah quedó devastada, sumida en una tristeza insondable. Y cuando aún no se reponía de la pérdida, la muerte regresó a su hogar. Esta vez, para llevarse a su esposo. Viuda y sola, con una fortuna incalculable pero sin nadie con quien compartirla, Sarah se sumió en el luto. Pero su pena se convirtió en algo más oscuro, algo más profundo. Una sensación que la perseguía incluso en sus sueños, la certeza de que algo iba mal. La culpa era un peso insoportable. ¿Era posible que las almas de aquellos que murieron por los rifles Winchester la estuvieran siguiendo? ¿Era su riqueza una maldición disfrazada de bendición? Sarah buscó respuestas en lo desconocido. Se dice que acudió a un médium en Boston, un hombre de renombre en el mundo espiritualista. Él la miró con una gravedad inusual y le dijo lo que ella ya sospechaba. El espíritu de los caídos te persigue, Sarah. Te rodean, te susurran, te observan. La única forma de escapar es construir. Construye sin parar, día y noche. Mientras la casa siga creciendo, ellos no podrán atraparte. Sarah creyó cada palabra. Sin hacer preguntas, tomó su herencia y viajó a California. Allí, en San José, encontró lo que sería su refugio y su prisión. Una casa en construcción. Una estructura modesta que, bajo sus órdenes, se transformaría en un laberinto sin fin. Los obreros trabajaron sin descanso. Día y noche. No había planos, no había diseño. Solo instrucciones que cambiaban constantemente. Pasillos que debían cerrarse de repente. Habitaciones que se añadían sin razón aparente. Escaleras que llevaban a techos. Puertas que no conducían a ninguna parte. No había lógica. Solo el caos. Afuera, los rumores crecían. La gente murmuraba sobre la mujer vestida de negro que nunca salía de su casa. Sobre las luces que permanecían encendidas hasta el amanecer. Sobre los sonidos extraños que escapaban de sus paredes. Pero dentro, la realidad era aún más perturbadora. Sarah vivía en un estado de vigilancia constante. Nunca dormía en la misma habitación 2 noches seguidas. Creía que los espíritus la buscaban, y que mantenerse en movimiento era la única manera de evitarlos. Cada medianoche, se retiraba a una habitación especial, el cuarto de los espíritus. Allí, en la oscuridad, con solo una vela iluminando su pálido rostro, se sentaba en silencio. Y esperaba. ¿Qué escuchaba? ¿Qué veía? Nadie lo sabe. Pero lo que sí es cierto es que cada mañana, al salir del cuarto, nuevos cambios se ordenaban en la mansión. Una nueva pared debía levantarse. Un pasillo debía cerrarse. Una escalera debía ser construida, aunque nadie supiera por qué. Las historias de los trabajadores eran inquietantes.
Decían que a veces, en mitad de la noche, mientras martillaban o serraban madera, sentían que alguien los observaba. Pero cuando se giraban, no había nadie. Otros juraban que, en los pasillos más oscuros, podían ver sombras moviéndose entre los marcos de las puertas. Como si la casa estuviera habitada por más que solo su dueña. El aire era frío, incluso en pleno verano. Las velas se apagaban sin razón. Las puertas se cerraban de golpe, como si alguien, al otro lado, las empujara con furia. Y en ciertas noches, cuando todo estaba en completo silencio, se escuchaban pasos. Pero Sarah Winchester nunca habló de lo que ocurría en su casa. Ella simplemente seguía construyendo. A lo largo de 38 años, la mansión creció hasta alcanzar proporciones absurdas. Más de 160 habitaciones. Decenas de pasillos sin salida. Ventanas que daban a otras habitaciones, como si la casa misma se estuviera observando a sí misma. Un laberinto. Un refugio. Una trampa. Y entonces, un día, el sonido cesó. Sarah Winchester murió en su habitación mientras dormía. Por primera vez en décadas, los martillos dejaron de golpear. La construcción se detuvo. Y la mansión quedó exactamente como estaba en ese momento, como un cuerpo congelado en el tiempo. Pero la historia no terminó ahí. Porque la mansión Winchester nunca fue solo una casa. Era un santuario para los espíritus inquietos. Y cuando las puertas se cerraron por última vez, algo quedó atrapado entre sus muros. Hoy, la mansión sigue en pie. Convertida en un lugar turístico, recibe visitantes cada día. Pero hay quienes aseguran que la actividad en su interior nunca se detuvo. Los guías han reportado puertas que se abren solas. Pasos en habitaciones vacías. Susurros en lenguas desconocidas. Algunos visitantes han sentido que alguien los toca cuando no hay nadie cerca. Otros han visto figuras moviéndose en las esquinas de su visión, solo para desaparecer cuando giran la cabeza. Y en las noches más silenciosas, cuando todo parece en calma, aún se escucha el eco lejano de un martillo. Golpeando. Construyendo. Como si alguien, en algún rincón oculto de la casa, siguiera añadiendo habitaciones a un laberinto que nunca debe terminar. Porque si la construcción se detiene, los espíritus finalmente encontrarán su camino. Y entonces, la verdadera pesadilla comenzará.